de vía voz el doctor Víctor Aramburu, especialista en políticas públicas. Estimado doctor, pues hacer rápido un balance de lo dicho en materia económica, sobre todo a 3 años de la victoria electoral. Tenemos 2 años y medio de administración, por supuesto marcados por la pandemia, así como pues esta pandemia derribó las principales economías del mundo, pues no estuvimos exentos de esta situación en un juego de suma cero, en donde había que cuidar la salud, pero al cerrar las economías, pues nos afectó severamente, pero hay una recuperación y es un mensaje que da en ese sentido el presidente de Esperanza. No sé cómo lo veas, estimado doctor. Buenas tardes. Así es, Jorge. Hay algunas cosas en las cuales, a pesar de la pandemia, pues ha habido avance que el mismo presidente mencionó y que quizá son de las cosas que más se reconocen ahora sí que incluso hasta por los propios adversarios, ¿no? Por ejemplo, el incremento en un 44% en términos reales del salario mínimo, cosa que no sucedía pues prácticamente en todo el periodo neoliberal, ¿no? Desde los años 80, pues hasta quizá los últimos años de Peña Nieto, digo que hubo un crecimiento escueto, pero en realidad el crecimiento fuerte pues se ha dado en los últimos años y se vino a tumbar también otro dogma neoliberal, ¿no? Que decían, sobre todo, además ya ni siquiera enarbolado por la Coparmex, sino solamente por algunos ahí atrincherados en el Banco de México, que decían que si se aumentaba el salario mínimo, pues entonces esto iba a generar inflación y pues claramente no es algo que hemos visto, ¿no? Se ha aumentado durante los últimos 3 años un 44% y la inflación se encuentra controlada. El presidente reconoció, bueno, que en general solamente en el gas, ¿no? Es donde sí ha habido un incremento por arriba de la inflación, pero en general en la mayoría de los bienes de consumo pues y bienes básicos para la sociedad pues no ha habido grandes incrementos y si los ha habido pues estos han sido iguales o por debajo de la inflación. También mencionó, bueno, pues que ha habido incremento, ¿no? De la bolsa de valores. Efectivamente, bueno, la economía en 2020 se cayó un 8.5% y pues para este año al principio había aves de mal agüero, ¿no? Que decían que si bien nos íbamos a crecer un 4 o un 4.5, ahora ya las expectativas han incrementado y ya andamos por un 6%. Digo, claramente va a faltar todavía otro 2.5 que perfectamente se puede alcanzar en 2022 e incluso probablemente más para recuperar pues la situación en la cual estábamos en 2019. En términos de los empleos también la pandemia pues vino a tirar, ¿no? Casi 1.4 millones de empleos formales, pero pues ya se han recuperado casi 1 millón. Efectivamente faltan todavía otros 438,000, dijo el presidente por ahí, pero bueno, pues es algo que hay que esperar. Digo, la buena es que también pues la pandemia, si bien ha habido un ligero incremento en las últimas semanas, pues no ha significado que pasemos otra vez nuevamente a rojo, y en ese sentido pues podemos apuntalar un crecimiento también por medio de la vacunación en los estados fronterizos, ¿no? Donde hay mucha actividad económica, sobre todo con Estados Unidos y de comercio internacional, pues esto va a apuntalar probablemente el crecimiento de la actividad industrial, que es donde pues ha habido una recuperación, pero pues donde se necesita poner el acelerador, ¿no? También, y hay que decirlo también, bueno, en otro tipo de empleos, donde quizá a lo mejor va a estar un poco más difícil, en industrias muy particulares, ¿no? Particularmente incluso el sector informal, pero pues aquellos trabajadores que eran informales dentro del sector informal. Digo, estoy pensando, por ejemplo, en meseros, ¿no? Que muchas veces no tienen un contrato y no tienen prestaciones, se les paga a veces el salario mínimo, pero pues en realidad ahora sí que, como dice el dicho, ¿no? Sus sueldos son las propinas. Ahí es otro quizá de los retos que vienen más para adelante, pero pues en general pues parece ser que hay una perspectiva optimista, ¿no? Digo, claramente cuando arrancó el sexenio del presidente, pues las expectativas eran otras, nadie esperaba, ¿no? Que fuera a haber una pandemia a nivel internacional que tumbó, como tú bien dices, a varias de las economías del mundo, ¿no? Quizá solamente muy pocas por ahí se salvaron, pero todas tuvieron decrecimientos, ¿no? Incluso unos mayores, en el caso de Europa hasta de 12 puntos porcentuales, México fue de 8.5, pero bueno, pues este año parece ser que ya vamos hacia la recuperación, e incluso, bueno, pues a pesar de la pandemia ha habido otros indicadores que no necesariamente dependen de ella, como es el caso del salario mínimo, donde pues ha habido una mejoría, ¿no? Y que ha tumbado algunos dogmas
que anteriormente pues prevalecieron, así que solamente en la mente de algunos ortodoxos. Así es, estimado. Ahora, entonces, para lo que resta de la administración de López Obrador, ya no seremos Venezuela en términos económicos, ya no ves expropiaciones de empresas, fuga de capitales, van a llegar de pronto las autoridades a quitarnos nuestras casas, los pequeños comercios. ¿Ya no seremos Venezuela, doctor? Pues claramente no. De hecho, pues ahí está el indicador también de la inversión extranjera directa, pues que México, a pesar de la pandemia, fue uno de los principales 10 destinos de inversión. Entonces, pues nadie en su sano juicio invertiría en un país donde no tenga expectativas positivas, ¿no? Y pues parece ser que al menos en todos los países del mundo, pues México está dentro de los 10, donde los inversionistas tienen pues expectativas al menos positivas de crecimiento, ¿no? Entonces, ese mito de Venezuela, de hecho ya el discurso que manejan es el contrario, ya no dicen Venezuela, sino ahora más bien incluso al presidente pues se le ha criticado por la austeridad, más bien pues por no haberse endeudado y pues haber hecho grandes rescates, como si se hicieron en algunos otros países que eventualmente pues lo van a tener que pagar, ya sea reduciendo el gasto social o pues rematando los pocos activos que todavía pueda tener el Estado, ¿no? Digo, pienso en particular en Brasil, pero quizá también en Chile, Perú, Colombia, y entonces pues eso va a asumir probablemente en otra crisis que a lo mejor sea social, ¿no? Que de por sí ya existe, ¿no? En Colombia y en Chile, que eran probablemente de los alumnos o de los últimos alumnos neoliberales, ¿no? De América Latina, pues parece ser que eventualmente cuando tengan que pagar lo que se endeudaron para rescatar a sus propios grandes empresarios, pues posiblemente las movilizaciones sociales van a ser mayores, ¿no? Como es lo que estamos viendo ahora en Colombia. Así es, estimado doctor, porque hay que dejarlo claro, no hay gobierno en el mundo que tenga más dinero que lo que generan los micros, pequeños, medianos y grandes empresarios. Entonces, meterle mano a la economía no iba a ser suficiente y por supuesto sería un doble problema. Además de la crisis, habría que pagar toda esa deuda. Pero sí, extrañamente, los neoliberales, que supuestamente están en favor del libre mercado, pero eso sí, en favor del rescate cuando les salen mal de sus negocios, pues extrañamente decían, no, métanle mano a la economía, y como no se prestó a eso, pues están todavía más enojados. Estimado doctor, no sé si quieras puntualizar algo más en un minuto, que ya estamos en el cierre del programa. Pues sí, así como tú lo comentas, ¿no? Que es muy curioso, porque normalmente para los potentados, ¿no? Normalmente hay socialismo, y para el resto, pues un capitalismo que es además de cuates, ¿no? La socialización de las pérdidas y la privatización de las ganancias. Podríamos decir que ese fue quizá el eslogan o el corolario del neoliberalismo. Pues eso está empezando a cambiar, no solamente en México, ¿no? Sino parece ser que es una ola a nivel internacional, y ya lo veremos quizá más adelante en algunos otros países de América Latina, ¿no? Posiblemente, bueno, pues en Perú parece ser que ahí ya hubo un cambio, aunque todavía no se define bien. En Colombia posiblemente también va a haber otro, en Chile, en Argentina ya lo hubo, en México y quizá en algunos otros países. Estimado doctor, como siempre, un placer. Te vamos a seguir buscando. Muy buenas tardes. No, al contrario, gracias Jorge, y gracias a tu audiencia. Buenas tardes. Estamos en comunicación permanente. Y bueno, rápidamente